En materia de restricciones a la capacidad de ejercicio, nosotros siempre solemos pensar en restricciones por causas de salud mental, pero siguiendo la normativa fundamental internacional, que es la que ha determinado los contenidos de estos aspectos que hacen a la capacidad de hecho, perdón, en realidad nos referimos en general a personas que tienen deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, cuando pensamos en estas restricciones a la capacidad. En esto seguimos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que se incorporó a nuestro derecho por la Ley 26378, y también los contenidos de la Ley 26657 sobre derecho a la protección de la salud mental. En esta materia, justamente también por priorizarse los derechos personalísimos de estos sujetos, concretamente a la dignidad, a la autonomía individual, la libertad de tomar decisiones, no discriminación y en general los derechos personalísimos de estas personas, el cambio realmente relevante en la materia es que a partir de ahora no vamos a pensar en personas capaces de ejercicio, diferenciadas claramente de las personas incapaces de ejercicio por una decisión judicial, sino que ante la aparición de este fenómeno que impide el libre ejercicio de los derechos por estas personas, los jueces van a dictar sentencias ad hoc, caracterizadas por criterios de flexibilidad y proporcionalidad a esas limitaciones que padezca la persona. Es decir, la plena capacidad se presume y las limitaciones van a ser excepcionales y en función de esas imposibilidades que el propio sujeto tenga de ejercer sus derechos. Se priorizarán siempre las alternativas terapéuticas menos restrictivas, es decir, que menos limitación a la autonomía supongan, y a su vez se exigirá, en los términos de la ley de salud mental mencionada, la revisión periódica de las sentencias que impliquen limitaciones a la capacidad. Se exige también la intervención estatal interdisciplinaria, es decir, este tipo de determinaciones ya no quedan como de resorte exclusivo de los profesionales de la salud especialistas en psiquiatría, sino que se piensa en un abordaje que también comprenda a otros profesionales de la salud y de las ciencias sociales, se quiere, psicólogos, antropólogos, asistentes sociales estarán también en estas definiciones y siempre también en los procesos las personas que tengan restricciones por razones de salud mental, física, sensorial, etcétera, podrán concurrir y expresar su opinión con asistencia letrada. Las sentencias que se dicten en estos casos, por eso como hemos sugerido, serán a medida y, digamos, mencionando, especificando las funciones que pueden realizar estas personas y los actos que serán, digamos, objeto de restricción, garantizando la mayor autonomía posible y se incorpora la figura muy interesante y también en algún punto flexible y que necesitará de limitación, que es la figura del apoyo. ¿Cómo se define el apoyo? Está en el artículo 43 que dice cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Esto ya ha merecido una especie de reflexión y de controversia sobre si la medida debe ser siempre judicial, pero puede suponer, digamos, su aplicación mediante determinados resortes que proporciona la justicia y resortes que giran por fuera de la justicia, o si el concepto de apoyo también surge o puede aplicarse en el ámbito extrajudicial y sin intervención de los magistrados. Doy un ejemplo, que ya se ha considerado como un ejercicio propio de estas medidas de apoyo. Una persona extranjera eh, concurre a la realización de un negocio jurídico o concurre a la visita médica y carece de posibilidades de expresión en
lengua castellana, y por ello actúa como intérprete alguien que es más que un intérprete, su hija. Conoce el idioma y, si se quiere, es de algún modo intérprete también de cierto tipo de valoraciones por esa cercanía y por ese trato familiar que tiene, y esta persona, justamente, su figura y su rol es incorporado en el contexto de un contrato como un apoyo, y el día de mañana cualquier, digamos, cuestionamiento que exista acerca de si este contrato respondió a la verdadera expresión de voluntad de este ciudadano extranjero y que no conocía el idioma y por lo tanto no pudo expresarse plenamente en la firma de este contrato, bueno, este apoyo pareciera que es un sujeto que es portador de algunas notas adicionales respecto de un tradicional intérprete, y que en algún punto puede hacer a esta figura de apoyo, y justamente su actuación en este caso no ha dependido, en el caso práctico que estoy planteando, de una indicación judicial, en el sentido de que esta persona podía actuar en este rol y podría responder también a la nota o al espíritu de este artículo 43. Otros ejemplos que hemos visto hasta ahora, ahora sí, en la jurisprudencia, de casos de apoyos. Un joven con síndrome de Down en la ciudad de Salta, que expresaba su deseo de disponer de un bien en contra de la voluntad de su representante legal, intervino en el caso, se presentó ante la justicia con su madre, que sí apoyaba la idea del joven de realizar este acto de disposición, y el juez, justamente en función de esta modificación de las normas y esta incorporación de la figura de apoyo, consideró válida esta expresión de la voluntad del joven junto con su madre como apoyo en contra de la indicación o de la voluntad expresada por su curador, y en esto supone una variación respecto a las concepciones vigentes en el contexto del Código de Les Arfiel. Otro ejemplo que hemos visto en la realidad: una persona añosa, institucionalizada en un establecimiento geriátrico, en una situación en la cual, digamos, su hija o algunos parientes cercanos que ejercían su más directa representación se oponían a que realizara ciertas salidas porque alegaban que esto podría ser peligroso para su salud. Y otras personas, allegados, aunque no parientes directos, se ocupaban de esta persona añosa y salían con ella de la institución a pasear, a hacer distintas salidas. Se presentó un conflicto judicial en este caso, y nuevamente la justicia, consagrando la idea del apoyo, hizo lugar a este pedido de salidas a pesar de la oposición de quien era la persona más directa y susceptible de ser calificada como representante legal, y que tal vez habría decidido en el contexto del código anterior. Otros casos que se anticipan como probables ejercicios o probable ejercicio de esta idea de apoyo, y como una medida cautelar, por ejemplo, podría no ser el apoyo una persona, sino una disposición cautelar judicial donde se diga, por ejemplo, dispóngase lo necesario para que esta persona que tiene restricciones al ejercicio pueda realizar el pago de sus impuestos o servicios por un débito automático, o por ejemplo, dispóngase lo necesario para que esta persona todas las mañanas concurra a un hospital de día. Estos son ejemplos de posibles ejercicios de la autonomía de voluntad por personas con restricciones a su capacidad de ejercicio, como decíamos, por razones de salud mental, física, sensorial, etc. Y otro elemento de interés en esta materia para entender la idea de apoyo es esta posibilidad que expresamente contiene el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el sentido que estas medidas de apoyo podrían ser sugeridas por el propio interesado y a su vez no ser excluyentes una de otras. Es decir, podría actuar estas distintas personas como apoyo y a su vez alguna medida judicial que facilite la actividad, priorizándose, como decíamos, siempre la autonomía del interesado. En cambio, queda como excepcional, pero no fue directamente, o sea, queda vigente en el código la idea de la incapacidad absoluta.
Es decir, podría suceder en ciertos casos excepcionales que una persona sea declarada incapaz, pero para que esto sea así tenemos que pensar en supuestos de eh, total imposibilidad del interesado para el ejercicio de sus derechos. Finalmente, una reflexión sobre la figura de los inhabilitados, figura donde antes quedaban incluidos no solo las personas que hacían un ejercicio, si se quiere, excesivo de disposición de sus bienes, es decir, lo que llamamos la prodigalidad, sino que también en la figura de la inhabilitación quedaban comprendidos antes ciertas personas que podían estar por determinadas circunstancias privadas temporalmente de la nación, de la razón, perdón, por razones de ser portadores de alguna patología que los llevaba al consumo excesivo de alcohol o de estupefacientes, y en la actualidad estas personas quedan subsumidas dentro de la categoría general de personas con capacidad, pero que la sentencia va a determinar ad hoc, en los casos concretos, qué tipo de restricciones se le van a imponer a su autonomía, y la figura del inhabilitado queda limitada específicamente a los supuestos de prodigalidad y hacia la protección del patrimonio familiar. Por supuesto que si el mismo pródigo quisiera, fuera consciente de esta situación, aunque sea temporariamente, y quisiera obtener el beneficio de la inhabilitación prevista en el nuevo código, se admite también esta posibilidad.